Bueno, estamos en la clase 4 y vamos a arrancar un poco repasando lo que vimos en la clase pasada. En la clase pasada hablamos de testing estático, empezando por su definición más básica, que es el testing estático es el chequeo manual de un objeto, es cualquier control que nosotros hacemos de un objeto de test que no involucre la ejecución del objeto de test, ¿sí? Si fuese un código fuente, es mirar el código fuente, puede ser analizar el código fuente, pero no lo ejecutamos. Cuando partimos de la condición de que no tenemos que ejecutar el objeto de test, eso nos abre la posibilidad de analizar, de testear cosas que no son código fuente, ¿sí? Como por ejemplo una especificación, un caso de uso, un documento, un diagrama. Todo eso, el control de todo eso, cae dentro de lo que es testing estático, ¿sí? Dentro de lo que es testing estático hablamos de la posibilidad de pedirle a una persona que revise algo, que es lo que veíamos como revisión de pares o examinaciones grupales, con la principal ventaja de esto de que contamos con la flexibilidad de una persona, la capacidad de la persona para abstraerse, para entender la semántica de las cosas, y eso le va a permitir evaluar o analizar aspectos que una computadora no podría hacerlo o le sería muy difícil. Y la otra parte, que no es que una persona mire un objeto de test, es que algún tipo de programa mire el objeto de test. Y es cuando hablamos de análisis estático, cuando tenemos herramientas que son las que analizan el objeto de test. Como puede ser un corrector ortográfico, como puede ser una herramienta que chequea el estilo de programación, si estamos siguiendo ciertas convenciones de cómo nombramos las cosas. El compilador es un análisis estático, la complejidad ciclomática que vimos es una posibilidad de análisis estático, ¿sí? Y vimos también lo que era el parseo de código, el análisis de flujo de datos, como una técnica en particular que la hace Eclipse, que es la que le permite a nosotros decir, che, estás usando una variable que no definiste, o estás usando para hacer una consulta una variable que nunca inicializaste. Todo eso se hace a partir de una técnica que se llama análisis de flujo de datos, con algo que se llama el set use pairs, ¿sí? Donde veíamos de a dos las distintas cosas que podíamos hacer con una variable, definiendo tres estados: la definición, el uso y la destrucción, ¿sí? Y hoy vamos a empezar a hablar de testing dinámico, que obviamente es lo opuesto al estático. A diferencia del testing estático, en el dinámico nosotros vamos a ejecutar el objeto de test, ¿sí? Entonces, poner la condición de que ahora hay que ejecutar el objeto de test me limita a que yo puedo testear en forma dinámica. Ya queda fuera la especificación, queda fuera los diagramas, queda fuera una documentación. Ahora estamos hablando de un código, ¿sí? Estamos hablando de ejecutar un programa. Todo lo que nosotros hagamos que involucre la ejecución de un programa, eso va a caer dentro de lo que es testing dinámico, ¿sí? Y obviamente nuestro objetivo va a ser encontrar la mayor cantidad de fallas en el menor tiempo posible. Queremos ser los mejores testers del mundo. Idealmente yo quisiera tirar un solo caso de test y que se encuentre todos los errores, ¿sí? No es la idea hacer algo que no sea ordenado, no es una cosa que empiezo a tirar un par de números y me fijo qué pasa. No está mal eso, es mejor que no hacer nada, pero podemos hacerlo mucho mejor, ¿sí? El ejemplo que yo les había hablado era, por ejemplo, yo tengo factorial. Yo puedo tener factorial la definición, un enunciado de hipo que me dice implemente la función factorial donde el factorial de un número positivo n, que se escribe de esta manera, es el producto de todos los enteros positivos menores o iguales a n, ¿sí? Y el valor de 0 es 1 de acuerdo a una convención. Yo puedo tener lo que vamos a llamar una especificación. A partir de esta especificación, a mí me pueden pedir, bueno, si alguien me implementara esta función, ¿cómo la testearías? ¿Sí? Sin ver el código, yo a partir de esto, yo puedo pensar casos de prueba. Y viendo una implementación, a partir de esto también puedo pensar casos de prueba. Pero la única forma de yo efectivamente hacer esta comparación, que es el espíritu del testing, entre lo esperado y lo observado, es ejecutándolo. Y por eso caemos en testing dinámico, ¿sí? Ahora, en cualquiera de estos dos casos, alguien podría decirme, bueno, probá con 5, 6 y con 7. Son tres casos de prueba. ¿Son buenos casos de prueba? No, no son buenos casos de prueba.
porque ya en la definición de factorial o viendo la implementación de factorial, si funciona para 5, funciona para 6 y funciona para 7. ¿Sí? Fíjese que tanto el enunciado como la implementación no me están diciendo, no me están dando pautas para que a mí me haga pensar que 5 va a ser distinto de 6, que va a ser distinto de 7. ¿Sí? Sin embargo, si yo miro el enunciado, ¿qué es lo que hace el enunciado? El enunciado me dice, che, mira, esto es para enteros positivos. ¿Sí? Para los enteros positivos esto se forma o se comporta de esta manera. Para 0 se comporta de esta manera. El mismo enunciado me define, para todos estos números pasa esto y para el 0 pasa esta otra cosa. Claramente el 0 es distinto a todos los otros números. Tiene sentido que un caso de prueba sea el 0. ¿Sí? Ahora estoy siendo un poco más inteligente en cómo decido los casos de prueba. Y esto tiene que ver con las técnicas que vamos a ver de testing dinámico. ¿Sí? Lo mismo pasa si yo miro la implementación. Si yo miro esta implementación, digo, ok, si yo no tuviera la definición de factorial, ¿sí? Y esta fuese una función f que tiene un comportamiento definido, claramente el 1 se está manejando distinto al resto de los números. Bueno, probablemente el 1 sea un buen caso de prueba. Y esta función está recibiendo un entero. ¿Qué pasa si le paso 0? ¿Qué pasa si le paso un negativo? ¿Sí? Lo mismo con si yo tuviese la definición solamente. ¿Qué pasa si le paso un negativo? ¿Cómo se va a comportar la función? Todo eso es ser inteligente al momento de decidir los casos de prueba. ¿Alguien para esta función tira 5, 6 y 7? Bueno, yo tiraría -1, 0 y 5. Yo creo que estos tres últimos casos siguen siendo tres casos de prueba, son más representativos, me van a permitir encontrar más errores que si yo me limito al 5, al 6 y al 7. ¿Sí? Bien. Buen día. Dentro de lo que es testing dinámico, tenemos más categorías. Dentro de lo que es testing dinámico, vamos a hablar de 5 tipos de testing. Testing de caja negra, de caja blanca, basado en experiencia, basado en defectos y análisis dinámico. ¿Sí? Siempre esto es testing dinámico, siempre esto es voy a ejecutar algo. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros ejecutemos algo y los casos de prueba los definamos en función de la especificación del problema, no en función de cómo está implementado, estamos hablando de un testing de caja negra. ¿Sí? Esto no quiere decir que no tengamos el código fuente. Lo podemos llegar a tener, pero igual los casos de prueba, si los definimos en función de la especificación del problema, estamos hablando de un testing de caja negra. ¿Sí? También se conoce como basado en especificación. Cuando yo testeo una página web usando la página web, ahí estoy haciendo un testing de caja negra, porque a mí no me interesa qué es lo que hay atrás de la página web. A mí no me importa si Mercado Libre está implementado con Bootstrap, Ajax, PHP, no importa. A mí lo que me importa es que cuando yo pongo un campo de texto y apriete el botón buscar, me aparezca un listado de resultados de esa búsqueda. Ese control, esa cosa de yo espero esto, lo hago y lo observo a ver si es lo mismo, eso es un testing de caja negra. ¿Sí? Lo opuesto, cuando yo hago los casos de test en función del conocimiento que tengo de la implementación, es lo que se conoce como testing de caja blanca. ¿Sí? Yo miro que están usando una colección que es un arreglo. Bueno, ¿qué pasa si paso el arreglo completo? ¿Qué pasa si paso un arreglo vacío? ¿Qué pasa si paso un arreglo que no existe? Eso es un testing de caja blanca. El testing de unidad, ¿sí?, lo podemos pensar como un testing de caja blanca, porque es el testing que va a hacer el desarrollador sobre su unidad, sobre su clase, sobre su método. Y obviamente el desarrollador tiene el conocimiento de cómo están implementadas las cosas. Entonces, si yo tengo una operación que recibe una colección, supongamos que ustedes son desarrolladores, implementan una función que recibe una colección. ¿Con cuántos casos de test se les ocurre para esa función que recibe una colección? Si lo piensan en términos de la colección. Colección vacía, colección nula, colección de un elemento. Llena. Colección vacía, colección llena, si fuese posible. Por ahí no es posible, pero si fuese posible, colección llena. Colección con algún elemento. ¿Sí?
colección nula, que no necesariamente es lo mismo que colección vacía, y algún tipo de excepción. ¿Y por nula te referís a no inicializada? Por nula yo me refiero a nulo. ¿Sí? No, o sea, una cuestión, lo que diferencio es una colección que no tiene elementos, ¿sí? Una colección a la cual si yo le pregunto, ¿sos lista vacía?, me devuelve verdadero, y una colección a la cual si yo le digo, sos colección vacía, me tira una null exception. ¿Está bien? Y me quedaría por ahí algún tipo de excepción que no estoy controlando. ¿Sí? Fíjense, una colección ya me abre 5 casos de prueba. Eso es testing de caja blanca. ¿Está bien? Basado en experiencia es cuando la experiencia del tester es quien define los casos de prueba. ¿Sí? Muchas veces yo tengo un equipo de tester que trabaja sobre una tecnología en particular, que trabaja sobre un tipo de dominio en particular, y eso ya le genera una experiencia al tester de saber, bueno, estamos trabajando con registros médicos y suele haber errores por este lado, en la parte de, no sé, cómo se guardan los medicamentos. Eso es basado en la experiencia. Basado en defectos es cuando apuntamos a un tipo de error en particular. Por ejemplo, hay que probar con todas las referencias nulas. ¿Sí? Cuando nosotros apuntamos los casos de prueba a un tipo de error conocido, eso es basado en defectos. Por ejemplo, vos estás recibiendo una referencia, bueno, ¿qué pasa si te paso la referencia nula? ¿Sí? Eso sería un testing basado en defectos. Y por último está lo que se conoce como análisis dinámico, que es el equivalente al análisis estático. El análisis estático, yo lo que hacía era, tenía una herramienta que miraba el objeto de test. No lo ejecutaba en análisis estático, pero la herramienta lo miraba. En análisis dinámico, tengo una herramienta que lo que hace es mirar la ejecución del objeto de test. ¿Sí? El administrador de tareas de Windows es una herramienta de análisis dinámico. Porque yo puedo estar ejecutando un programa y con el administrador de tareas hago control-alt-delete y lo que tengo es una herramienta que me permite ver información sobre la ejecución de ese objeto de test. ¿Cuánta memoria está usando? ¿Cuántas referencias a disco está usando? ¿Cuánta información está mandando o está recibiendo de la red? Toda esa información yo la puedo usar en un análisis dinámico. ¿Sí? Y acá se abren dos posibilidades. Yo puedo estar ejecutando el Chrome, ¿sí? Y tiro el administrador de tareas y digo, el Chrome está usando el 99.9% de la memoria, que es lo que hace siempre. ¿Está bien o está mal? No lo sé. Entonces, hasta ese punto no estoy haciendo testing, porque no puedo hacer la comparación de esperado contra observado. Simplemente estoy mirando, me estoy informando, ¿sí? Estoy puteando el Chrome, nada más. Ahora, si yo tengo una documentación de Google que me dice el Chrome nunca puede superar el 80% del uso de memoria, ahí sí puedo hacer testing. Ahí sí tengo una comparación observado-esperado. Ahí sí puedo agarrar, mirar que está usando el 99.9% y decir no es lo esperado. Porque lo esperado es que no puede superar el 80%. ¿Sí? Entonces es muy importante no perder de vista eso. Yo puedo mirar cosas y puedo informarme, pero hago testing cuando puedo comparar observado con esperado. ¿Está bien? Bien. Dentro de lo que es dinámico, ¿sí? Y esto va a ser común a todas estas categorías que vimos recién, aparecen dos conceptos que son muy importantes y los vamos a referenciar muchas veces, que son el concepto de modelo y cubrimiento. En términos de testing dinámico, cuando yo ejecuto algo, esa ejecución probablemente a mí me implique darle un input, ¿sí? Hacer algún tipo de entrada. ¿Sí? Ejecuto factorial, dame un número, te doy una salida. Ejecuto la página de Mercado Libre, completame el campo de búsqueda, apretá el botón y te doy una salida. El tema cuando nos encontramos ante esa situación es cómo elegimos los datos de entrada. ¿Cuál es la política que vamos a usar para los datos de entrada? ¿Sí? Por ejemplo, factorial, 5, 6 y 7. ¿Por qué 3? ¿Por qué no 4 números? O 5, o 6, o 28, o uno solo. Vamos a tener técnicas de testing. Las técnicas de testing van a tener asociadas un concepto de modelo y varios conceptos de cubrimiento. El modelo, ¿sí?
Va a ser una cosa que va a ser la que nos va a definir cómo generamos los casos de test. Podemos pensar al modelo como un motorcito que nos va a tirar datos de prueba. ¿Sí? Es un concepto que por ahora es abstracto, que después va a ser una tabla, una ecuación matemática, un grafo, va a tomar muchas formas. Pero va a ser una cosa, un aparatito que nos va a empezar a tirar datos de prueba. Probar con 5, con 6, con 7, con 8, con 9, con 21, con 32, y así puede estar todo el tiempo tirando datos de prueba. ¿Hasta cuándo vamos a tirar datos de prueba? Eso lo va a definir el cubrimiento. El cubrimiento va a ser una condición booleana que nos va a decir, genera datos de prueba hasta satisfacer esta condición booleana. ¿Sí? ¿Es una tabla? Bueno, la tabla es quien nos va a dar datos de prueba. ¿Cuántos datos de prueba? Lo define la condición booleana. Por ejemplo, cubrir todas las filas de la tabla. ¿Sí? Es un grafo el modelo. A partir del grafo generamos datos de prueba. ¿Cuántos datos de prueba? Y, por ejemplo, recorrer todos los caminos desde el nodo inicial al nodo final. Esa es una condición de cubrimiento. ¿Sí? Puede ser recorrer todos los caminos sin ciclos, una condición de cubrimiento. Recorrer todos los caminos con ciclos y una sola vuelta de ciclo, esa es otra condición de cubrimiento. ¿Sí? Recorrer todos los caminos que haya, no necesariamente del principio al fin. O sea que voy a tener todos los subcaminos también incluidos. Esa es otra condición de cubrimiento. El mismo modelo puede tener asociadas muchas condiciones de cubrimiento. ¿Está bien? Y existe, cuando hablamos de modelos, cubrimientos, una relación de es fácil de hacer, no es tan bueno el testing, es difícil de hacer, es muy bueno el testing. ¿Sí? Piensen en un grafo. Imaginen un grafo. ¿Sí? Ese es mi modelo. Un criterio de cubrimiento es encontrar todos los caminos sin ciclos del nodo inicial al nodo final. ¿Sí? Y eso me va a generar una cantidad X de casos de prueba. Ahora lo hacemos un poquito más complicado y ahora incluime todos los caminos que tengan ciclos, con una sola vuelta de ciclos. Ahora voy a generar más casos de prueba que el caso anterior. Por lo tanto, esto en términos de testing va a ser mejor que el caso anterior. Y puedo hacer con 2 ciclos, con 3 ciclos. O puedo empezar a hacer subcaminos. Y ya si hago subcaminos, tengo muchísimos más casos de prueba. Entonces entramos en una balanza. ¿Sí? ¿Lo quieren fácil, pero no tan bueno? ¿O lo quieren bueno, lo que significa que va a ser difícil? Esa balanza se va a dar con muchos tipos de técnicas, con muchos modelos y con muchos criterios de cubrimiento. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien. Empecemos a hablar entonces de testing de caja negra. Recuerden, testing de caja negra es un testing dinámico. Vamos a ejecutar nuestro objeto de test. ¿Cómo vamos a definir los casos de test? Como es caja negra, en función de la especificación, en función del comportamiento esperado. Entonces, acá con testing de caja negra vamos a evaluar aspectos funcionales. Podemos evaluar aspectos no funcionales. Los test de usabilidad, que los vamos a ver más adelante, los podemos ver como testing de caja negra, porque lo hacemos en función de características no funcionales del sistema. ¿Sí? Por ahora nos vamos a centrar más que nada en aspectos funcionales. Los casos de test se derivan de la documentación o especificación. Si hay un modelo, ¿sí?, formal de la especificación de un problema, eso nos habilita a nosotros técnicas de testing formal, eso también lo vamos a ver más adelante, y cubrimientos formales. Testear la performance del programa sería un testing de caja negra, por ejemplo. Caería más en lo que es el análisis dinámico, ¿sí? Porque vos ahí lo que necesitas es una herramienta para ver una característica de la ejecución, ¿sí?, del problema. No es que vas a hacerle un input y vas a ver la salida. Acá lo que vos decís es, yo quiero ejecutar el programa, quiero ver cuánta memoria usa, cuánto procesador usa, cuánto disco usa. Eso cae en lo que es análisis dinámico, ¿sí? Si es testing dinámico, no caería tanto en caja negra, ¿sí? Bien. Dentro de caja negra, la primera técnica, y quizás la más sencilla, es la que se conoce como partición de equivalencias, ¿sí? Hoy en día no se usa mucho partición de equivalencias, pero sí sirve al momento de pensar casos de prueba. Una forma de organizarnos cómo pensamos
es básicamente con partición de equivalencias. Lo que dice la partición de equivalencias es que vamos a testear varios grupos, ¿sí?, de los cuales se espera que el comportamiento se mantenga igual. ¿Sí? Acá lo que estamos diciendo es, mi función, mi sistema, tiene un comportamiento. Y ese comportamiento puede cambiar en función de ciertas cosas. Acá es fácil verlo con los parámetros de entrada. Yo puedo tener una función, un sistema que recibe como parámetro, o yo le ingreso una persona. Si la persona es de nacionalidad argentina, el sistema hace una cosa. Si la persona es de nacionalidad extranjera, el sistema hace otra cosa. Partición de equivalencia lo que me está diciendo es, fíjate que vos podés particionar el comportamiento del sistema en dos. Si es argentino, si es extranjero. ¿Sí? Ese es el modelo, la partición de equivalencia. ¿Qué es lo que voy a hacer o qué es lo que nos va a decir partición de equivalencia? Bueno, para asegurarte que el sistema funciona bien, para cada una de tus particiones, toma un elemento cualquiera, ingresalo al sistema y fíjate si el comportamiento observado del sistema se corresponde con el esperado a partir de la clase de equivalencia de la cual salió ese dato. O sea, si yo saco un dato de la partición de equivalencia ciudadano argentino y corro el sistema, se tiene que comportar como si fuese un ciudadano argentino. Si yo saco un dato ciudadano extranjero y lo ingreso al sistema, se tiene que comportar como debería comportarse para un ciudadano extranjero. Parece todo obvio, y es básicamente eso. Pero lo que estamos haciendo es ordenando un poco cómo pensar los casos de prueba. El modelo, acá, la forma como vamos a generar datos de prueba es con clases de equivalencia, es decir, particiones. Podemos particionar a partir de datos de entrada, de salidas, de cálculos, cualquier cosa puede ser particionada. ¿Sí? Podemos tener clases válidas o particiones válidas e inválidas. Yo puedo decir, bueno, si es argentino pasa esto, si es chileno pasa esto, y si es cualquier otro el sistema da un error. ¿Sí? Bueno, ahí podemos identificar 3 clases de equivalencia, 2 son válidas y hay una tercera que es inválida. ¿Sí? Y la idea es la misma, tomar por lo menos un dato de cada partición, ingresarlo al sistema y observar si el sistema se comporta como debería comportarse para esa partición. Una vez identificadas las clases, se pueden derivar datos de ellas para así generar los casos de prueba. Entonces, por ejemplo, con el ejemplo este de ciudadanos, yo puedo tener el conjunto de ciudadanos o de personas que yo ingreso al sistema, particionarlo en 2, argentinos y extranjeros, y después decir, bueno, tomo uno que sea argentino, tomo uno que sea extranjero, y ahí es cuando hago la prueba. Esto es el modelo, ¿sí?, las particiones de equivalencia. Y esta idea de por lo menos tomar uno de cada partición es el criterio de cubrimiento. ¿Sí? De vuelta, todo muy trivial, pero es para ordenar el pensamiento. Yo puedo tener 2 particiones, argentino, extranjero. ¿Sí? Criterio de cubrimiento es tomar uno de cada partición y fíjate si funciona bien. Tomo un argentino, me fijo si anda. ¿Verifiqué el criterio de cubrimiento? No. Me falta tomar uno de extranjero. Bueno, tomo uno de extranjero y verifico a ver si anda. ¿Verifiqué el criterio de cubrimiento? Sí, ya está. Entonces ahí consideramos que la aplicación de partición de equivalencias fue completa. ¿Está bien? En todo esto, cuando hablemos de técnicas de testing, hay un paso que no estoy dando, que no es trivial, pero es simplemente para explicar la técnica. No estamos generando el dato en sí todavía. Fíjense que acá lo que estamos diciendo es partición de equivalencia, particionar tus datos de entrada, después seleccionar un dato de cada una de esas particiones. Hay que hacer el dato todavía, porque acá estamos diciendo así, agarrar un ciudadano argentino y probarlo, pero en algún punto yo tengo que ejecutar el sistema, ir a la página de registro de Mercado Libre y completar la información de un ciudadano argentino. Eso no es trivial a veces. ¿Sí? Muchas veces hablamos de técnicas de testing, no sé, factorial, le paso el 5, el 6 y el 7. Sí, es una pavada, es un entero. ¿Qué pasa cuando el dato de entrada no es un entero? ¿Qué pasa cuando es una persona? ¿Qué pasa cuando es una persona que tiene que tener un mail que necesito que sea válido? Se empieza a complicar esa parte y a veces se necesitan otras herramientas solamente para generar los datos. O sea, hasta acá estamos decidiendo las características de los datos.
pero no estamos generando el dato mismo. Eso no es trivial a veces. Muchas veces implica tener toda una base de datos creada. Imaginen un juego, imaginen el GTA V, ¿sí? Yo quiero testear qué pasa en la misión 8 cuando Trevor tiene que llevarse por delante una vaca. ¿Qué hago? ¿Juego 28 horas hasta llegar a la misión 8 para poder probar eso? ¿O de alguna manera más fácil yo genero la información que a mí me permita ejecutar directamente la misión 8? Obviamente tenemos que hacer, probablemente se haga esa última, y es lo que suele hacerse. ¿Cómo? Es lo que suele hacerse. Es lo que pasa, después de repetir esas misiones. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Volviendo al caso del GTA V. En el GTA V, las cosas que yo hice en el pasado afectan cómo se dan misiones en el futuro. Entonces, la misión es, Trevor tiene que llevarse por delante una vaca. Pero lo que resulte de esa acción va a depender de algo que pasó en la misión 1, en la 3 y en la 5. ¿Qué hago entonces ahí? Bueno, de alguna manera, de vuelta, no voy a ejecutar no voy a jugar yo todas esas misiones con todas esas variantes. Sería una locura de tiempo. De alguna manera voy a tener que generar la información del historial para cada una de esas variantes. ¿Sí? Y eso no es para nada trivial. Y ahí empiezan a aparecer herramientas solamente dedicadas a la generación de datos de prueba. ¿Sí? Es muy complejo esta partecita que yo acá por ahora estoy obviando. Después un poco vamos a ver de qué herramientas hay. ¿Sí? Hay gente obviamente hay gente que se dedica a hacer testing de videojuegos y se hace mucho en la Argentina. ¿Y se especifica eso en algún momento por ahí? ¿O directamente se va viendo cuando se va haciendo el test? O sea, ¿está especificado el cuánto tendrá para un caso o algo? Sí, eso está especificado. En particular para juegos como el GTA V son los guiones definidos que vendrían a ser como casos de uso, donde están todas las condiciones establecidas. Sí, eso está documentado. Hay mucho de testing de videojuegos, en Argentina se hace mucho de testing de videojuegos, es como un mercado muy silencioso, no se habla mucho, o sea, no es que tiene mucha popularidad, pero en La Plata y en Buenos Aires hay empresas que se dedican a hacer testing de videojuegos. Uno lo puede pensar como el trabajo soñado, no es tan soñado cuando uno habla con la gente que hace eso porque no es muy buen pago y todos nos imaginamos testeando el GTA V y que es re divertido testear el GTA V. El tema es que no hay que testear solamente el GTA V, hay que testear también Mi Pequeño Pony, hay que testear el juego de Barbie y hay que testear un juego para iOS donde hay que reventar globitos y están 8 horas reventando globitos. No está tan bueno. Pero sí es muy complejo por este sentido, es decir, bueno, ¿qué pasa con el historial de las cosas? ¿Cómo documento yo los errores? Todo eso acá es muy importante. Bien, esto es entonces partición de equivalencias. Como dije antes, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando que efectivamente el dato seleccionado se comporte de acuerdo a la clase a la cual pertenece, ¿sí? Esa sería la comparación entre lo observado y lo esperado. Si yo voy, por ejemplo, a la página de Google y yo quiero recuperar, ¿sí?, de alguna manera mi contraseña, mi acceso a la cuenta, Google me da 3 opciones, o un llamado telefónico, un mensaje de texto o un mail. Yo esto lo puedo testear aplicando partición de equivalencias. Es intuitivo lo que hacemos, pero lo que estamos haciendo intuitivamente es aplicando partición de equivalencias, ¿sí? Yo acá lo que podría decir es, mi conjunto total son los métodos de validación o de notificación, como lo quieran llamar, lo puedo dividir en 2, si tiene cargado un celular en el perfil o no tiene cargado un celular en el perfil, y yo lo que tengo es una cuenta de respaldo, una cuenta de mail, y a la partición de tiene cargado un celular en su perfil, la divido en 2, ¿sí? Usamos el teléfono para llamarlo o usamos el teléfono para mandarle un mensaje de texto, ¿sí? Y de nuevo, obviamente, lo que yo voy a hacer es tomar un dato de cada uno de estos y probar a hacer la recuperación de la cuenta a partir de eso y ver si funciona, ¿sí? Algunas cuestiones, cuando pensamos los datos de esta manera, que estamos intuitivamente haciendo partición de equivalencias, algunas precauciones a tener. No puedo tener intersección de conjuntos, ¿sí? Porque acá la base es, yo tomo un dato de la partición y el comportamiento del sistema tiene que ser de acuerdo a esa partición. No puedo tener un dato que pertenece a 2 particiones.
porque ahí no puedo tener dos comportamientos al mismo tiempo. Acá la idea es que el comportamiento es uno solo. Entonces no puedo tener intersección entre las particiones. Sí. Todas las excepciones acá no, por ejemplo, o sea, tipo, que no tenga un teléfono ingresado y que llama. Todo esto va a depender, esto es muy subjetivo y va a depender de la especificación. ¿Sí? Volvamos acá. Vos podés dar una especificación donde decís, estos son los 3 casos de prueba, si selecciona esto pasa esto, si selecciona esto pasa esto otro, si selecciona el mail pasa esto otro. Vos podrías decirme, si selecciona el teléfono y no tiene un teléfono cargado, el sistema tiene que hacer esta otra cosa. ¿Sí? Ahí estás cambiando la especificación que probablemente cambie la partición de equivalencia. ¿Sí? Vos podrías decirme, bueno, del conjunto completo, yo tengo, tiene teléfono y tiene mail. ¿Sí? Ya ahí, como yo te estoy ordenando las cosas, si esta persona tiene teléfono, es muy probable que, si esta persona no tiene teléfono y es la opción de mail, es muy probable que vos no le estés mostrando la opción del teléfono. Probable, no seguro, porque vos podrías decirme, no, la opción del teléfono igual aparece. Bueno, entonces yo lo que haría es, a esta partición que es la persona no tiene teléfono asociado, la divido en 2. No tiene teléfono asociado y selecciona la opción de correo, y la otra es, no tiene teléfono asociado y selecciona una opción que implica tener un teléfono. Y ahora esa se transformó en una partición inválida, porque el sistema tiene que dar un error. ¿Sí? Entonces, la forma como vos particionás es muy subjetiva, está muy vinculada a la especificación del problema y cómo vos interpretes esa especificación. ¿Sí? Bien, entonces, no puede haber intersecciones, no puedo tener conjuntos vacíos, no tiene sentido tener una partición vacía, yo tengo que poder sacar un elemento. ¿Sí? Si no puedo sacar un elemento es que esa partición está mal hecha. Deben ser particiones en el sentido de que yo tengo que estar dividiendo la totalidad del conjunto universal. No me pueden quedar a mí elementos por fuera de las particiones, pero dentro del conjunto universal. ¿Sí? Esa es la idea de partición. La idea de partición es que yo tengo la totalidad de la cosa y la divido en forma completa. No me puede quedar un elemento dentro del conjunto posible, por ejemplo, de datos de entrada, pero por fuera de todas las particiones. Eso está mal, no puede pasar. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo un sistema que necesita 2 cosas? Necesita X y necesita Y. Un sistema que tiene X e Y como datos de entrada. Y yo digo, bueno, a X lo puedo particionar en 2 y a Y lo puedo particionar en 3. ¿Está bien? Yo no puedo ejecutar el sistema solamente con X. Necesito un X y necesito un Y. Entonces ahora tengo que empezar a hablar de combinar particiones. ¿Sí? Y ahora hablamos de criterios de cubrimiento. ¿Hasta dónde las combino? La primera definición de partición de equivalencias, el primer criterio de cubrimiento, lo único que me dice es asegúrate de usar todas las particiones. Fíjense que este primer criterio de cubrimiento no está estableciendo hacer todas las combinaciones posibles. Es más bajo que eso. Lo único que me está diciendo es asegúrate de usar todas las particiones, nada más. Ese es el primer criterio de cubrimiento. El segundo criterio de cubrimiento sí va a ser hacer todas las combinaciones posibles. Pero tengo una opción anterior. ¿Por qué voy a elegir una y no la otra? Por la cantidad de tiempo que tenga, la cantidad de recursos que tenga y la información que yo tenga por el problema. Por ello conociendo el problema, conociendo la semántica del problema, digo, no tiene sentido hacer todas las combinaciones. ¿Sí? Por alguna razón. Puede que sí, puede que no. Pero fíjense que tenemos el mismo modelo, partición de equivalencias, y ya ahora hablamos de 2 criterios de cubrimiento. ¿Está bien? Esto está sacado de uno de los libros de la materia. Imagínense que ustedes tienen un aplicativo donde uno selecciona algún tipo de crédito. Estos son 2 créditos y una hipoteca que yo quiero pedir. Puedo pedir si tengo una cuenta, puedo indicar si tengo una cuenta corriente o no y cuál es el número de la cuenta.
puedo indicar si tengo una caja de ahorro y cuál es el número de la caja de ahorro. Si yo quisiera testear este aplicativo, lo puedo hacer usando partición de equivalencias. ¿Sí? ¿En dónde? Puedo hacer partición de equivalencias sobre el tipo de producto que quiere solicitar. Tengo estas tres líneas, la que acá hacen GEL, LOC y RM. Y después puedo particionar qué pasa con las cuentas. Y tengo varias combinaciones. Tengo una partición que es tiene cuenta e ingresa un número válido. Tengo otra que es tiene cuenta e ingresa un número no válido. Tengo otra que no tiene cuenta e no ingresa nada. La otra que es no tiene cuenta e ingresa algo. Esto es parecido a lo que recién me nombrabas del teléfono, por ejemplo. ¿Está bien? Yo ahora estoy incluyendo en las particiones qué pasa si intenta hacer algo que está mal. ¿Sí? Y esta partición la puedo aplicar a el producto de lo que era caja corriente y también tengo otra equivalente para caja de ahorro, que son todas las combinaciones de posibles valores. De estas puedo identificar la 1 y la 3 como que son válidas, el sistema tiene que aceptar lo que está pasando, y la 2 y la 4 en la cual el sistema debería informar algún tipo de error, y las considero no válidas. Y puedo hacer un montón de combinaciones. ¿Sí? Fíjense que acá lo que estoy haciendo es, para cada uno, creo que no estoy haciendo todos por acá, para los productos que puede solicitar, qué pasa con la caja de ahorro, qué pasa con la cuenta corriente y la caja de ahorro, y qué es lo que tiene que hacer el sistema si acepta o emite un error. ¿Sí? De todo esto, estas podemos considerarlas que son combinaciones no válidas. Las anteriores son combinaciones válidas. ¿Sí? Y esto me ordena cómo yo voy a hacer las pruebas. ¿Qué es lo que estamos dejando pendiente? Generar los datos para verificar todo esto. Acá lo único, hasta donde estamos llegando es, bueno, hacete el caso de prueba 1, donde la persona selecciona este producto, tenés que tener una cuenta corriente válida, tenés que tener un número válido y no tenés que poner una caja de ahorro. Si estamos testeando el sistema en un banco, tendremos que tener una base de datos de prueba donde tenemos un sujeto creado ficticio, donde tiene una caja de ahorro ficticia con un número ficticio, pero que en el control me da como que es válido. ¿Sí? Ese trabajo no es trivial. ¿Sí? Hay una página web que yo siempre recomiendo, creo que es esta. No. Esta. Que es Fake Person Generator. Había otra más, no era esta. A ver. Esta es la que yo a veces uso, hay muchas, en la cual nosotros podemos especificar las características de una persona. Yo puedo decir, bueno, quiero un hombre con un perfil francés que viva en Portugal, generalo, y me genera toda la información de esa persona, ¿sí? El nombre, la dirección, los datos son válidos en el sentido de que son direcciones reales, en ciudades reales. Nos tira el apellido de la madre, dónde vive, el teléfono, el código del país, la fecha de nacimiento, la edad, el signo, el mail. Esto es muy bueno, el mail es válido. ¿Sí? El mail lo podemos usar para hacer una validación, porque se puede activar y durante un tiempo la cuenta de mail funciona. Por lo tanto, si queremos registrarnos en algún lugar y recibir algún tipo de código de verificación, se puede hacer eso. No solamente eso. ¿Dónde está? Esto funciona. Los datos de la tarjeta de crédito, hasta donde yo lo he probado, pasa las validaciones de tarjetas de crédito. No, la tarjeta de crédito no funciona, ¿sí? Pero cuando hay una validación por tarjeta de crédito, estas cosas, hasta donde yo lo probé, funcionaban. Es muy impresionante, ¿sí? Y está muy bueno para tenerlo en cuenta. Creo que tiene una API para usarlo desde algún código para generar datos de personas.
Ténganlo en cuenta, está bastante piola y a veces funciona. Bien, esto es partición de equivalencias. Y fíjense que acá tenemos todos los casos de prueba recién definidos, todas las particiones que creamos y cómo todas las particiones en algún punto se están usando. ¿Sí? Eso quiere decir que el primer criterio de cubrimiento lo estamos verificando. No el segundo, que son todas las combinaciones, pero el primero sí. Es menos trabajo. Hay una condición, no sé si lo estoy nombrando acá, no. Hay una sola condición que pone partición de equivalencias con respecto a particiones no válidas. ¿Sí? Partición de equivalencias lo que dice es, permítanme que busque esto de acá. Si yo tengo varias particiones que tengo que usar al mismo tiempo, como es el caso de este XY, que tiene que haber un X y tiene que haber un Y, y tengo particiones de equivalencias inválidas involucradas, partición de equivalencias lo que dice es cuando vos armes el par XY, incluís solamente una inválida. ¿Sí? Nunca pongas una inválida de X con una inválida de Y. Porque si algo no funciona bien, no vas a saber cuál de las dos inválidas, si hay algún error, no vas a saber cuál de las dos inválidas te está generando el problema. Entonces la condición que pone, la recomendación que hace partición de equivalencias es, cuando tengas inválidas, que la inválida sea por una sola. ¿Sí? Fíjense que en este caso nunca estamos combinando dos inválidas de las cuentas. ¿Sí? Esa es la recomendación que hace partición de equivalencias. ¿Sí? Bien. Dentro de lo que es partición de equivalencias, hay algo que se llama análisis de valores límites. Análisis de valores límites es algo que podemos aplicar en partición de equivalencias en ciertas condiciones. Y básicamente la condición es cuando la partición de equivalencia es algún tipo de dato ordenable. ¿Sí? Imaginemos datos de entrada que son números. ¿Sí? Los datos de entrada que son números es un dato ordenable. ¿Sí? Y si yo por alguna razón, como es el caso de factorial, ¿sí? Factorial tiene como dato de entrada números. Yo puedo aplicar partición de equivalencia. Puedo decir, bueno, vamos a probar con números de entrada válidos de 0 enteros positivos y los inválidos que son menores a 0. Eso es partición de equivalencia. A su vez yo puedo decir, bueno, del conjunto de datos válidos, 0 enteros positivos, tomo uno, cualquiera, de los no válidos, menores a 0, tomo uno y lo pruebo. Hasta ahí hice partición de equivalencia con el primer criterio de cubrimiento. ¿Qué es lo que dice análisis de valores límites? Mirá, cuando los datos son ordenables, hay muchas chances de que haya errores en los límites de las particiones. ¿Qué es lo que estamos buscando? El menor que tendría que haber sido un menor igual, o el menor igual que tendría que haber sido un menor, el mayor que tendría que haber sido un mayor igual, o lo otro. ¿Sí? Lo que dice análisis de valores límites es, mirá, si vos tenés una partición que va de 0 a enteros positivos, tomá el que vos quieras, pero también prueba con 0, porque está en el límite, y si está en el límite, ahí es donde se pueden dar muchos errores. Eso es lo que hace análisis de valores límites. ¿Sí? Si vos tenés que los menores a 0, sin incluir el 0, es otra partición, y probá con el -1, porque también está en el límite. Es partición de equivalencias, y a su vez estamos haciendo más casos de prueba. Porque además de tomar uno cualquiera, ahora también tomamos en los límites. Esto es lo que estuve hablando recién. Obviamente esto funciona si los datos son ordenables. Si no son ordenables, no puedo hacer análisis de valores límites. ¿Está bien? Imagínense que yo estoy testeando el editor de texto de Google y quiero testear la funcionalidad del menú insertar. ¿Puedo hacer análisis de valores límites? No, porque no tengo un orden natural en estas cosas. Son un montón de opciones. No puedo hacer nada ahí. Al momento de importar, quiero testear la función de importar slide en la aplicación de Google. ¿Puedo hacer análisis de valores límites? No, de vuelta, porque no son ordenables. Y al momento de elegir el tamaño de un font,
Esto es ordenable. Acá puedo hacer partición de equivalencias, en los otros también, y acá también puedo hacer análisis de valores límites. ¿Sí? Yo puedo testear cómo funciona el campo tamaño del font usando análisis de valores límites, pero para hacerlo hay dos cosas que yo tengo que hacer. Primero, definir las particiones, ¿sí? Porque esto es partición de equivalencias. Y antes de definir las particiones, necesito tener la especificación. Como no tenemos acá la especificación de cómo funciona este campo de texto, vamos a intentar deducirla. ¿Cómo funciona ese campito de texto? ¿Sí? Bien, este campo de texto es una lista desplegable. ¿Sí? Yo puedo desplegar y seleccionar, ¿sí?, de un conjunto finito de tamaños de texto. ¿Sí? Yo puedo venir a cualquiera de estos y modificar. ¿Es lo único que puedo hacer? Lo podés escribir también. Fíjense que ya estamos hablando casi de dos particiones: seleccionado de la lista o escrito manualmente. ¿Sí? Algo que tiene, a mí personalmente me gusta mucho esto de testing, es que si no se van a dedicar a hacer testing, conocer estas herramientas y conocer el efecto que tiene ciertas decisiones de programación en el testing los van a hacer mejores programadores. Y en parte lo vamos a ver ahora eso. Yo puedo elegir o ingresar manualmente las cosas. ¿Qué pasa con eso? Porque obviamente yo ahora tengo un conjunto finito, yo puedo venir acá y escribir algo que ya está en el conjunto finito. Por ejemplo, ahí figura el 8, puedo escribir el 8. ¿Puedo escribir números que no están en ese conjunto finito? La respuesta es sí. Por ejemplo, está el 60, no está el 61, yo puedo escribir el 61 y funciona. ¿Sí? ¿Qué pasa si pongo un número negativo? Bueno, ¿qué pasa si pongo menos 9? No hace nada. ¿Qué pasa si pongo 0? No hace nada. ¿Qué pasa si con coma? 9,8. Lo redondea. ¿Y 1 no sería un valor límite en este caso? Ah, bien, puede ser. Ahora vamos a empezar eso. Nos queda un poco, hay que, de vuelta, recuerden que esto, cuando hablamos del testing de caja negra, el testing funcional, acá caía mucho la creatividad de la gente. ¿Sí? Entonces, les está faltando un poquito más de creatividad porque hay cosas que no estamos analizando todavía. ¿Hasta dónde llega? Letras. Veamos letras primero. Símbolos. Martín. No hace nada. Numeral. No hace nada. ¿Hasta dónde llega esto? Maxim. ¿Vos querés que escriba Maxint? No, 32.000 y pico. 32.726. Nice. Ajá, ¿qué fue lo que hizo? Al máximo número posible. Lo bajó a 400. Muy bien. Ya están pensando como tester. Muy bien. 401 lo bajó a 400. Parecería ser que hay un máximo. Y ese máximo es 400. ¿Sí? Entonces, sin tener la especificación, estamos deduciendo la especificación. ¿Sí? Volvamos a lo que creo que era antes. ¿26? Sí. Bien, entonces, en función de esto que vimos y queriendo hacer análisis partición de equivalencia y análisis de valores límite, tenemos que empezar primero por las particiones de equivalencias. ¿Sí? Y de vuelta, algo que hablábamos antes, esto es subjetivo. Hay muchas formas de encarar las particiones de equivalencia. Podríamos empezar, ¿sí?, por la forma de seleccionar el valor, de la forma de ingresar. Podemos hablar de dos particiones, manual y por menú. ¿Sí? ¿Qué características tiene lo ingresado por menú? Son todos valores que están dentro de la especificación, que se sabe que van a funcionar. Son todos válidos. ¿Sí? Cualquier cosa que ingresa por menú está bien. ¿Qué pasa con lo ingresado manualmente? Ahí donde puede fallar válidos. Es un quilombo.
¿Sí? Y esto está bueno pensarlo desde el punto de vista del programador. Cada vez que ustedes como programadores, ¿sí?, tienen que definir un input al sistema, ¿sí?, y solamente limitan el input a un conjunto de opciones ya predefinidas, le están haciendo la vida mucho más fácil al tester. Pero, si al momento de definir un input, donde ponen como ejemplo, no sé, hay que poner la condición de IVA, y en vez de hacer una lista desplegable con las 2 o 3 opciones que todo el mundo tiene, ponen un campo de texto para que la persona la escriba manualmente, son unos hijos de puta. ¿Sí? Porque le están haciendo la vida muy difícil al tester. ¿Sí? Y también al tipo que está usando la página web realmente. Es como la fecha, igual, ¿no? Como la fecha. ¿Sí? Ingresar una fecha manualmente sin ningún tipo de validación en el momento significa que el tester va a tener que testear fechas válidas, fechas no válidas, texto, cualquier texto, números cualquiera, fechas en distintos formatos. ¿Sí? Fíjense cómo una decisión en la programación tiene un efecto muy grande en después cómo testeamos las cosas. Sí, los años bisiestos, el 21 de febrero. Todo eso. ¿Sí? Fíjense que son pocos los sistemas, lo más común es encontrar, aprieto en fecha y ¿qué me aparece? Un calendario. ¿Está bien? Entonces, una forma de particionar esto sería por menú ingresado manualmente. ¿Qué pasa por menú? No hay clases inválidas, ¿sí? El menor valor posible es 6, el mayor valor posible es 96. Podríamos aplicar análisis de valores límites igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un conjunto finito, son números ordenables. Podemos decir, no sé, acá está. Los válidos van de 6 a 96, los no válidos son los menores a 6 y los mayores a 96. De vuelta, esto es subjetivo. Alguien podría decir, y sería válido decirlo, che, los no válidos son directamente imposibles de ingresar por el sistema. Así que no tiene sentido que yo haga algo. ¿Está bien? Sí, un poco lo que pasa cuando pusimos 0 y eso, no hacía, el sistema no hacía nada. Y ahí va un poco la subjetividad. El sistema no hace nada, pero es posible hacerlo. Distinto es en este caso. Ingresado por menú, directamente no es posible ingresar algo no válido. De vuelta es subjetivo, pero en este caso no tendría sentido probarlo. En el otro caso sería cuestionable si lo probamos o no. Yo soy de la postura de decir, sí, probalo, porque la especificación dice el sistema no hace nada, hay que verificar que efectivamente el sistema no haga nada. Entonces, eso justifica para mí que sea una clase de equivalencia y que la usemos. ¿Está bien? En este caso en particular, creo que no tiene sentido tener la clase de equivalencia no válidos, porque directamente es imposible que esté ese dato. ¿Sí? ¿Y qué pasa con los ingresados manualmente? Esta la podemos particionar de distintas maneras. Podemos pensar en, no hay clases inválidas porque el sistema nunca reporta un error. Son todos comportamientos distintos. ¿Sí? Y de vuelta esto cae en la subjetividad de qué es una clase inválida. Si la clase inválida va a ser un comportamiento que no está bien o va a ser un error, hay distintas formas de interpretarlo. Podríamos decir no hay clases inválidas porque el sistema no está dando un error, lo que hay son distintos comportamientos. ¿Qué distintos comportamientos tenemos? Y tenemos un comportamiento para cuando ingresa un no entero, para cuando ingresa un entero negativo y cuando ingresa un entero positivo. Alguien podría decirme, bueno, pero si lo pensamos en términos de comportamiento, el comportamiento para un no entero es el mismo que para un entero negativo. Y está bien eso. Depende del análisis que quieran hacer. ¿Está bien? Que es esta otra variante. Es decir, bueno, entero positivo es una cosa, cualquier otra cosa que no sea un entero positivo es otra cosa diferente. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Esta de acá es un poquitito mejor que esta de acá. ¿Sí? Tenés muy poco tiempo para hacer testing, listo, probá con un número entero positivo y probá con la palabra perro. Ya está, listo. ¿Tenés un poco más de tiempo para hacerlo? Bueno, probá con perro, pero también probá con -7. Y ahí están haciendo esto. ¿Sí? Podemos pensar en clases inválidas, diciendo no es un número válido para hacer un tamaño de
del font. En este caso decíamos, bueno, podemos separarlo en no entero y entero no positivo, y las válidas serían los enteros positivos. De vuelta, es subjetivo cómo armamos esto, la idea es ir cubriendo todas estas particiones. En este caso tenemos, ¿sí? Fíjense que a su vez los enteros positivos podemos subdividirlo en dos, válidos y no válidos, donde los enteros positivos válidos van de 1 a 400 y los no válidos van de 401 para arriba. ¿Está bien? Todo eso es seguir particionando esto. Entonces, si se toma un dato de entrada x con la condición de que x es menor a 100 y mayor a 0, ¿cuántos valores límites yo tengo? En un principio tendría 4, ¿sí? 0, 1, 99 y 100. Podría ir un poco más todavía y plantear los valores que están en los límites más menos 1. ¿Sí? Y de vuelta, acá estamos hablando de los criterios de cubrimiento. Este es un criterio de cubrimiento un poquito más extenso. Es mejor testing, es más trabajo. Y eso es lo que va a pasar siempre. ¿Sí? ¿Se entiende? Y esto es lo que vamos a ver en la clase que viene. Muchas veces el comportamiento de un sistema no está solamente en función del input que yo le doy, sino en cosas que pasaron en el pasado. ¿Sí? Alguna vez quizás les pasó, una vez va a hacer una compra, ¿sí? Pasan la tarjeta de crédito y le dicen, no, mira, necesitamos validar. ¿Sí? Muchas veces cuando uno pasa la tarjeta de crédito para hacer una compra, hay un algoritmo atrás que dice, vos que estás queriendo hacer una compra de estas condiciones, no, necesitamos que nos llames por teléfono para asegurarnos que sos vos. Esa decisión no se toma solamente en función de los datos de entrada a la acción compra, sino se tienen en cuenta cuestiones como dónde compras vos normalmente, cuándo fue tu última compra, ¿sí? El historial de compras. Si en este momento, ¿sí? Yo ayer hice una compra con mi tarjeta Visa y el lunes hice otra compra, a Visa le cae en este momento una compra en Portugal con mi tarjeta de crédito, eso le va a prender una luz roja, que no tiene nada que ver con la compra en sí, tiene que ver con cuestiones relacionadas con el historial. Esto se resuelve a través, o se testea con algo que se llama tabla de decisiones, ¿sí? Porque la partición de equivalencia no es suficiente, la partición de equivalencia se limita a lo que está pasando acá. Y acá necesitamos también el historial de las cosas, y ahí es donde aparece partición de equivalencia, tabla de decisiones. Y eso lo vamos a ver en la clase que viene, ¿sí? Acá es donde aparecen lo que llaman las reglas de negocios, por ejemplo. Vamos a trabajar con tablas o con grafos, y los vamos a combinar para hacer distintas acciones. Obviamente pasa lo mismo, comparar lo observado con lo esperado. ¿Lo vamos a ver la clase que viene o lo vamos a ver ahora? No, lo vamos a... No, lo vamos a empezar a ver ahora, perdón, me olvidé de eso. No la mía. Entonces, quería contar un poquito más. Permiso. Vamos acá. Entonces, supongamos que es una tarjeta de crédito. Un caso podría ser, más allá de los datos de entrada, las reglas de negocios que vamos a evaluar podrían ser si la tarjeta es real, si fue activada, si la compra está dentro de los límites y si la compra se da en el Mercosur. En función de estas condiciones, de estas reglas de negocios, las posibles acciones son aprobar la compra, llamar al cliente o llamar al vendedor, creo que es la opción que está tapada ahora, llamar al vendedor. ¿Sí? Y acá sí vamos a hacer todas las combinaciones. Acá sí hacemos la tabla de verdad para todas mis reglas de negocios. ¿Esto era lo que se llama requerimiento? ¿Me parece? Lo mismo de pasar a ¿Esto lo hace el tester o lo hace funcionar. Porque en general cuando hacen casos de uso, tienen todos los casos y los outputs posibles para cada caso de uso. Sí, por lo general el analista, el caso de uso, te va a especificar todos estos caminos posibles. Esto debería estar documentado en algún tipo de caso de uso o en algún tipo de documento. Exacto. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar acá desde el punto de vista del tester? Cuando nosotros tomamos esta tabla de verdad, la podemos simplificar.
Porque fíjense lo siguiente. Miren lo que pasa desde la columna 9 a la 16. Si la tabla no es real, lo que tengo acá abajo es toda la combinación de verdadero o falso, y la respuesta es siempre la misma. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Si la tarjeta no es real, no importa lo que pase con lo otro, la respuesta es siempre la misma. Eso lo que nos permite a nosotros es hacer lo que se llama colapsar columnas. Porque todo esto se resume en esto. ¿Sí? Estoy simplificando los casos de prueba. ¿Sí? Para evaluar lo mismo lo puedo hacer con menos casos de prueba. Y fíjense que esto pasa en otros lugares. ¿Qué pasa acá? Si la tarjeta es real, pero no está activa y no está dentro de los límites, no importa si es en el Mercosur o no, porque la respuesta es la misma. Entonces también puedo colapsar estas columnas. Si la tarjeta es real, la tarjeta está activa y no está dentro de los límites, no importa si está o no dentro del Mercosur, la respuesta es la misma. ¿Sí? Yo voy a colapsar cuando acá arriba, ¿sí?, cubra todos los valores de verdad y además la respuesta sea la misma. Esto también es fundamental. Colapso porque la respuesta es la misma. Así que también puedo colapsar acá. ¿Sí? Bien. Y con esto sí terminamos. Queda en la página para leer un paper sobre clases de equivalencia, análisis de valores límites y la complejidad del testing de este tipo de técnicas. ¿Sí? Lo pueden chusmear si quieren. Entonces, empezamos a hablar de testing dinámico, ahora ejecutamos el objeto de test, a diferencia de antes que no lo ejecutábamos. Ejecutar el objeto de test nos limita a qué podemos testear, ahora estamos hablando de código, programas, funciones. Tenemos distintas formas o distintas técnicas en función de lo que vayamos a ejecutar y qué información usemos para definir los casos de prueba. Caja negra, blanca, experiencia de efectos y análisis dinámicos, y empezamos a hablar de caja negra. ¿Sí? Definimos los conceptos de modelo y cubrimiento. El modelo es el coso que me empieza a generar casos de prueba, el motorcito. El cubrimiento es el que me dice basta. ¿Sí? Vamos a tener una relación, modelos muy sencillos con cubrimientos muy sencillos, no me dan los mejores casos de prueba. Modelos complejos o cubrimientos complejos me van a dar mejores casos de prueba. ¿Sí? Y hablamos de partición de equivalencias, análisis de valores límites y la tabla de decisión. ¿Sí? ¿Dudas? Bien. Con esto entonces